Dios les bendiga, hermanos amados. Un placer tremendo poder saludarles a esta hora y bendecir al Señor por este tiempo y la oportunidad que tengo de poder compartir una palabra, de poder compartir un tema que creo que es un tema actual, un tema contingente, y es una palabra que además, yo espero en el Señor, que sea de fortaleza, de ánimo, de esperanza para la iglesia, ¿ya? Para usted, hermano, para usted, hermana, para usted, mi querido pastor, para todos los que vivimos amparados en las promesas del Señor, sustentados en lo que dice la palabra de Dios y que descansamos en el Señor a pesar de todas las cosas. Esta palabra lleva por título El escenario en que vive el ser humano. Ese es el título de la palabra. El escenario en que vive el ser humano. Y fíjese que esta palabra vino a mi corazón. Un día jueves mi esposa predicó en la iglesia y tomó el Salmo 34. Y mientras ella predicaba, en mi corazón comenzó a nacer esta inquietud por tomar esta palabra y predicarla un día a la iglesia. Pero desde ayer ha estado en mi corazón el poder compartirla también a hermanos y a amigos que tengo a través del Facebook y que puede ser oportuna esta palabra y que puede ser de bendición. Amén. Entonces, el escenario en que vive el ser humano. Ese es el título de la palabra. Y la vamos a tomar en los versículos 4 y 6 del libro de Salmos, capítulo 34. Amén. Libro de Salmos, capítulo 34, solamente los versículos 4 y 6, que dicen de esta manera, honrando a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Salmo 34, el verso 4 dice: busqué al Señor, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Amén. Esto dice el versículo 4. Busqué al Señor, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Y el versículo 6 dice: este pobre clamó, y le oyó el Señor, y lo libró de todas sus angustias. Amén. Hermanos, cuando hablamos del escenario en que vive el ser humano, quiero hacer una separación entre el escenario de los que conocemos al Señor y el escenario de los que no conocen a Cristo. El escenario de la iglesia y el escenario del mundo, porque no es lo mismo. Aun cuando nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso me pensó el Señor. El Señor dijo eso. Están en el mundo, pero no son del mundo. Significa, hermano, que todas las cosas que ocurren en la sociedad, en el ámbito de cualquier índole, igual nos afecta, porque estamos en este mismo escenario, ¿ya? Pero con la diferencia que nosotros tenemos algo que atenúa el golpe, algo que nos ayuda a enfrentar las situaciones de manera distinta, ¿ya? De manera muy, pero muy distinta, porque nosotros tenemos al Señor, tenemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo que nos revela la palabra y que nos recuerda de que no estamos solos, que el Señor está con nosotros. Amén. En los versículos que yo tomé, en estos dos versículos que yo tomé, hermano, como base de esta predicación, hay dos palabras que son lo que voy a utilizar y que son, lamentablemente, las que están golpeando fuertemente a nuestra sociedad hoy por hoy. Por lo menos en nuestro país, acá en Chile, nosotros estamos viviendo un escenario difícil, un escenario complicado, un escenario donde se ha acrecentado mucho la delincuencia, la violencia, el vandalismo,
¿ya? Y en donde la sociedad está viviendo con mucha incertidumbre, con muchos miedos, con muchos temores. Por eso dije que separo el escenario de quienes no conocen a Cristo y el escenario de la iglesia. Y estas dos palabras son temor y angustia. Temor, pero temor de miedo, ¿ya? Y angustia, que es lo que produce el miedo. Hermano, pero para ser honestos, ya estas palabras no es que las hayamos descubierto nosotros ahora, porque no podemos arrogarnos que estamos descubriendo la pólvora. No, porque esta palabra del miedo, que es de donde se genera todo el resto de la incertidumbre, la desesperanza, la desesperación, el temor, la angustia, esta palabra miedo, esta palabra nace en el huerto del Edén. Allá nace esta palabra y allá nace también este espíritu de miedo. Hermanos, vámonos al huerto de Edén y recordemos el escenario en que vivían Adán y Eva. Hermanos amados, los primeros padres, Adán y Eva, vivían en un escenario, hermano querido, de tal magnitud y cobertura de Dios que ellos no tenían idea lo que significaba temor, miedo, angustia, desesperación, necesidad. No, porque ellos vivían bajo la cobertura total de Dios, bajo la cobertura total de Dios. Recordemos, hermanos, que en el huerto Adán y Eva, ellos estaban desnudos, pero no lo sabían. ¿Por qué no lo sabían? Porque su mentalidad, su naturaleza, era una naturaleza espiritual, era una naturaleza santa, era una naturaleza pura, era una naturaleza, como dice la Biblia, conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Entonces ellos vivían en un escenario de total santidad, de total pureza, y producto de aquello, ellos no tenían necesidad de nada, ni miedo de nada. Pero ¿cuándo cambia este escenario? ¿Cuándo cambió este escenario? Cambió cuando ellos cayeron de la gracia. Cuando ellos pecaron en el huerto, cuando ellos desobedecieron a Dios y cuando les fueron abiertos los ojos, este escenario cambió, pero radicalmente. Pues la Biblia dice que cuando Eva y Adán comieron del fruto prohibido, dice que se les abrieron los ojos. Amén. Pero no estamos hablando, hermano, que Adán y Eva eran personas no videntes. No, si ellos no eran ciegos, no eran no videntes. Lo que pasa es que la mentalidad de ellos, la naturaleza de ellos, era una naturaleza en total santidad, en total armonía e intimidad con Dios. Pero en el momento que fallaron, que pecaron, que cayeron de la gracia, fueron inmediatamente también sacados de esa cobertura espiritual, eterna, divina, que tenían de parte de Dios. Entonces, lo que se abrió en ellos fueron los ojos carnales. Apareció la naturaleza carnal. A partir de ahí, hermano, yo lo dije una vez en una predicación, el ADN que Dios había puesto en ellos, el ADN divino, el ADN santo, eterno, perpetuo, se enfermó y se transformó en un ADN que traería consigo hasta la muerte vendría consigo. Entonces, cuando la Biblia dice que les fueron abiertos los ojos, es porque ellos perdieron la santidad, la comunión íntima y estrecha que tenían con Dios, y a partir de ahí, hermano, el escenario cambia completamente y hasta el día de hoy. Entonces, hermano, cuando hablamos nosotros de miedo, de temor, de angustia, de desesperanza, de desesperación y todo este tipo de calamidades, estamos hablando, hermano, de que esto ocurre cuando la cobertura de Dios está ausente. Cuando el hombre se separa de la cobertura del Señor, cuando el hombre pierde la cobertura, la relación, la intimidad con Dios, comienzan a aparecer todas estas cosas. Todas estas cosas comienzan a aparecer cuando se pierde, cuando se desconecta la intimidad y esa estrecha relación con el Creador, en este caso hoy por hoy a través del Espíritu Santo, entonces comienzan a aparecer todas estas cosas y comienzan a esclavizar,
al ser humano. De ahí en adelante el ser humano es un esclavo del miedo, del temor y de la angustia. Hermanos amados, el mundo hoy vive en un ambiente de miedos, de temores, de inseguridad, de incertidumbre, de desesperanza, de pánico y de dolor. En ese escenario vive el mundo hoy, hermano. Un escenario de miedos, de temores, de inseguridad, de incertidumbre, de desesperanza, de pánico y de dolor. Y eso lo ha sembrado, hermano, dos cosas han sembrado eso. Lo sembró el pecado y lo sembró el enemigo. No podemos darle otra vuelta, ni podemos encontrarle, no sé, como decimos a veces en la jerga popular, no le podemos encontrar aquí justificación a lo injustificable. El pecado y el enemigo han sembrado en el ser humano, en el mundo, todas estas lamentables situaciones como son el miedo, el temor, la angustia, el pánico, el insomnio y todas esas cosas que afectan al ser humano. Creo que en una oportunidad, en una palabra que prediqué, hermano, yo conté esto. Mire, resulta que una vez estaba conduciendo yo un programa de radio en una de las dos emisoras más importantes cristianas que hay en Chile. Era la Radio Corporación en ese entonces. Y me acuerdo, hermano, que hice una pregunta al aire. Para que los auditores contestaran. Y la pregunta que hice fue esta. ¿A qué le tiene miedo usted? Hermano, pero escúcheme. Estoy hablando que hice la pregunta no en una emisora secular. No, en una emisora cristiana. En una emisora que se supone la escuchaban hermanos, la escuchaba gente que seguía ya el Evangelio. Y fue sorprendente, hermano, fue sorprendente la cantidad de personas que en una hora de programa, llamaron al teléfono de la radio. Yo me atrevería a decir, hermano, que fueron más de 150 personas las que en una hora llamaron a la radio para contarnos, para decirnos, a esto yo le tengo miedo. Mire, si yo le contara ¿cuáles fueron las principales razones que expresó la gente? Cuando yo hice la pregunta, las respuestas fueron temor o miedo a la soledad, o sea, temor a quedar solo. Yo a veces digo, hermano, qué triste realidad la de muchas personas que llegan a viejos, solos y más encima enfermos. Entonces, hubo gente que llamó y dijo, mire, yo le tengo miedo a esto, le tengo miedo a la soledad, tengo miedo a llegar a la vejez y llegar enfermo y más encima estar solo. Esa fue una de las respuestas que recibimos. Otra respuesta que hubo a través del teléfono fue el miedo a la pobreza. Hermano, miedo a quedar pobre, miedo a sufrir necesidades, miedo a no tener cómo sustentar el diario vivir. Otras personas dijeron, le tenemos terror a la vejez, ¿ya? Que yo entienda que pasan los años y que va a llegar el día en que me voy a morir, porque los años pasan y van trayendo consecuencias. Yo me acuerdo que en esa oportunidad también tomé el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, cuando ahí relata, hermano, todo lo que vive el ser humano, cuando entra en años, cuando llega a una edad adulta y a la edad de ser adulto mayor o cuando cae en la vejez. Todas las cosas que vienen a la vida de una persona. Otras personas dijeron, yo le tengo temor y miedo a una enfermedad crónica. Claro, por ejemplo, que alguien vaya porque tiene un síntoma, un malestar de algo, y la respuesta del médico sea, tarde vino porque usted tiene tal enfermedad, y esta enfermedad es crónica, esta enfermedad es irreversible, y que le digan, y por lo tanto le quedan tantos meses o años de vida. Entonces, gente decía, yo le tengo, pero terror a que de repente me digan que tengo una enfermedad crónica o una enfermedad terminal.
Otras personas dijeron, mi miedo es a un quiebre matrimonial, quiebre con los hijos, un quiebre económico, un quiebre laboral, o sea, que tenga un emprendimiento y de repente se me vaya todo y pierda todo. Pero sabe, hubo dos respuestas que a mí me llamaron mucho la atención. Cuando alguien dijo, yo le tengo terror a una catástrofe natural, o sea, a un terremoto, y yo creo que yo siento un terremoto y me da un infarto y me voy a morir. Y de ahí mismo emanó la otra respuesta. La cantidad de personas que dijo, le tengo terror a la muerte. Le tengo terror a la muerte. Ahora, hermano, ¿sabe usted por qué tanta gente le tiene miedo a la muerte? Yo creo que primero hay gente que se hace la pregunta y dice, porque me gustaría saber qué se siente, qué se experimenta después que uno se muere. Pero sería muy difícil saberlo, porque para saber eso habría que preguntarle a un muerto, pero difícilmente le responda. Pero yo creo que el problema más grande, y por qué la gente le tiene miedo a la muerte, es por la inseguridad de no saber dónde va a ir a dar, dónde va a despertar, va a amanecer al otro día, cuál va a ser su destino. Porque el libro de Daniel, en el capítulo 12, el versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, ahí están los dos caminos, los dos destinos, la vida eterna o el tormento eterno en el infierno. Entonces yo creo que cuando alguien dice, yo le tengo terror a la muerte, es por esa inseguridad de no saber a dónde va a ir a dar, de no saber cuál va a ser su siguiente destino. ¿Ya? Entonces, más o menos por ahí fueron las respuestas que la gente tuvo a este tema. Ahora, amigo, mire, escúcheme. Generalmente estas situaciones son más fuertes y producen más angustia cuando la relación de la persona con Dios está lastimada o está rota. Por eso dije, lamentablemente, a veces estas mismas situaciones las viven mucha gente que asiste a la iglesia. Mucha gente que a veces va a nuestras congregaciones. Mucha gente que a veces está en la iglesia, participa de la iglesia, incluso hasta sirven en la iglesia, pero lamentablemente cuando la relación con Dios se rompe, cuando se fractura la relación con Dios, cuando se provoca un quiebre, una ruptura de la relación con el Señor, comienzan a aparecer todas estas cosas que finalmente traen a nuestras vidas mucho, pero mucha angustia. Mire, quiero contarle que David escribió este salmo, el Salmo 34, donde están los dos versículos que yo tomé, después de haber sido restaurado de su terrible caída. Porque si hay alguien que experimentó, si hay alguien que sufrió el ver que se rompía esa relación con Dios, fue David. ¿Se acuerda usted cuando David ora y dice, y le pide por favor a Dios que no quite de él su Santo Espíritu? Dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque David sabía, hermano, David sabía que su única dependencia, su única seguridad, su única fortaleza, parapeto o resguardo era el Señor. Y él lo sabía. Él lo supo desde niño. Cuando se enfrentó a Goliat, él le dice a Goliat, mira, cuando un oso o un león venía a tomarme un corderito, una oveja, yo lo tomaba, lo despedazaba y lo mataba. Entonces, esos antecedentes hacían que David fuera una persona con una fe tremenda en Dios, con una fe tremenda en la dependencia tremenda de Dios. Por eso se atrevió a enfrentar al gigante Goliat. Pero cuando esa relación se rompió, cuando esa relación se fracturó, cuando David pecó con Betsabé, ahí David tocó fondo. David tocó fondo. Hermano, recordemos que David en su desesperación, lo único que hizo fue tirarse delante de Dios y que Dios hiciera lo que tuviera que hacer con él. Pero después que David es restaurado, después que David es perdonado, después que David recibe el consuelo de parte del Señor y sanidad en su corazón,
él habla esto y dice, yo busqué al Señor, yo busqué al Señor. Hermano, y qué maravilloso es esto. Dice, y Él me oyó. Yo no sé, hermano, hermana, pastor, amigo, está escuchando esta palabra ahora. Si usted puede tomarle la dimensión, el peso a este versículo. Dice, busqué al Señor. Gloria a Dios. Busqué al Señor. Hermano, sé que algo que David tenía, hermano, es que él, habiendo sido una persona frágil, débil, limitada y todo, pero cada mañana él estaba tirado delante de Dios. Su búsqueda de Dios era incansable. Él reconocía cuando se caía, reconocía cuando pecaba, él reconocía su debilidad, reconocía, hermano, es que no hay nada peor, hermano, que cuando nosotros negamos delante de Dios lo que hemos hecho, hermano. Y sabe, por eso es que el libro de Proverbios dice que el que encubre su pecado dice que no prosperará. Hermano, ¿y cuántas personas hoy, incluso líderes de iglesia, tienen encubierto pecados ocultos, tapados, y por eso no prosperan, por eso no sanan, por eso no tienen, hermano querido, un camino abierto hacia la bendición del Señor, porque tienen algo guardado, algo escondido, algo oculto que no lo han revelado delante del Señor. Sin embargo, el Señor dice, más el que declara su pecado y se aparta de él, dice que te alcanzará misericordia. Hermanos, si no habimos ninguno que seamos santos y que pudiéramos decir, no, yo nunca me equivoqué, yo nunca pequé, yo nunca fallé, no, pues sería el mentiroso más grande, quien tomar esa actitud. Todos, hermanos, todos, hermanas, seamos lo que seamos hoy día delante de Dios, más de alguna vez nos caímos, más de alguna vez pecamos, más de alguna vez ofendimos a Dios, más de alguna vez cometimos algo que debimos habernos arrepentido delante del Señor y declararlo delante del Señor. Y eso es lo que hacía David. David declaraba lo que hacía. David se rendía delante del Señor y se humillaba delante de Dios. Por eso Dios dijo que era rey conforme a su corazón, hermano, porque el corazón de David era un corazón humilde, tremendamente humilde a pesar de todas las caídas que haya tenido. Y dice, busqué a Jehová, al Señor, y Él me oyó. Pero escucha esta parte, dice, y me libró de todos mis temores. Entonces, o sea, quiere decir que si una persona hoy que conoce a Cristo, que conoce el Evangelio, y está sujeto a un temor, está esclavizado al miedo, a la angustia, a la desesperanza, a la desesperación, es porque hay algo que no ha declarado delante del Señor y hay algo que lo tiene atado, que lo tiene amarrado. Dice, y me libró de todos mis temores. O sea, aquí nos queda la esperanza, nos queda la seguridad de que Dios puede librarnos, hermanos, librarnos de todos los temores que pueden provocar angustia en nuestra vida. Y en el verso 6, aquí nosotros vemos el corazón humilde de David. El corazón humilde, él dice, este pobre clamó. Hermano, y esta expresión, este pobre, es como decir, este indefenso, este moribundo, por decirlo de alguna forma, clamó al Señor. O sea, hay una palabra, hermano, que ilustra la humildad de David. Este pobre, dice, yo, pobre hombre. ¿Se acuerda en el sermón de las bienaventuranzas cuando dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu? Amén, porque ellos alcanzarán misericordia de parte del Señor. Pero ¿quién es un pobre de espíritu? El pobre de espíritu, hermano, es aquel que cada minuto de su vida reconoce que sin Dios no es nada, que sin Dios es absolutamente nada. Ese es un pobre en espíritu. Aquel que entiende, hermano, que nada de lo que tiene, de lo que es, le pertenece, que todo es de Dios. Ese es un pobre en espíritu que en todo minuto está dependiendo y está buscando al Señor. Entonces dice, este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias, Hermano, qué tremenda es esta palabra. Y este es el escenario que vive la sociedad hoy, hermano. Esta es la sociedad que es este es el escenario que vive el mundo hoy, pero lamentablemente es un escenario donde muchas personas que van a nuestras iglesias,
que asisten a nuestras iglesias, que pertenecen a nuestras congregaciones, también están viviendo en temor y en angustia. Entonces, hermano querido, estos miedos, estos temores y angustias siguen azotando hoy mentes y destrozando corazones. Esto mismo hoy, hermano, esto mismo hoy sigue destrozando, sigue esclavizando y sigue azotando muchas mentes y muchos corazones. Pero gloria al Señor por esto. Yo tomé esta palabra, hermano, primero para hablar de la enfermedad, pero por misericordia de Dios quiero compartirle el remedio, la salida, la solución que Dios tiene para todas estas cosas que pueden ser miedos, temores o angustias, que a lo mejor alguien, o tal vez usted le va a compartir esta palabra a alguien que está pasando un desierto de problemas y que pueda entender que Dios tiene la respuesta frente a todas estas circunstancias tan dolorosas que vive el ser humano. Por ejemplo, frente a la inseguridad y a la desesperación, que yo creo que este es el escenario más complicado que la sociedad a nivel mundial, hermano, a nivel del mundo entero está viviendo. La inseguridad. Gente que escucha las noticias, lee noticias, ve noticias y se da cuenta el escenario, cómo está la violencia, cómo está la delincuencia, cómo está, hermano, moviéndose el escenario del enemigo. Mire, el libro de Isaías, en el capítulo 59, el verso 19 dice así: porque vendrá el enemigo como río. Eso dice la palabra. Y vendrá el enemigo como río. Hermano, y eso lo estamos viendo hoy día. Esto lo estamos viendo hoy. Hoy el enemigo, hermano, está sembrando como un río tormentoso por las calles, por las avenidas de nuestras ciudades donde vivamos. El terror, hermano, el miedo, la delincuencia, la violencia, el narcotráfico, todo lo que usted puede oír en las noticias es lo que el enemigo está sembrando hoy. Entonces, frente a este escenario de tanta inseguridad, de tanta desesperación, ¿qué tiene Dios para nosotros? ¿Qué tiene Dios para usted? Para mí. ¿Cómo yo puedo sentir seguridad? ¿Y cómo puedo sentir, hermano, una cobertura y puedo sentir protección de parte de Dios? Vamos a lo que dice la Biblia. Mire, acompáñeme en el libro de Isaías, en el capítulo 26, el versículo 3. Y aquí hay una palabra, hermano, que es maravillosa. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Mire que dice la palabra aquí: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mire qué tremenda palabra. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto lo dice el profeta Isaías en el capítulo 26 y en el versículo 3. Hermano, una palabra para que usted la tome, una palabra para que yo la tome, una palabra para sentirme seguro, sentirme protegido, sentirme cubierto, sentir que hay una protección, sentir que hay alguien, hermano querido, que frente a todo este escenario paupérrimo que estamos viviendo, Dios tiene una salida para cada uno de nosotros. ¿Qué dice el Salmo 4, versículo 8? Y esto lo expresa David, hermano. David lo dice en el Salmo 4, verso 8. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Hermano, lo expresó el rey de Israel, lo expresó el rey cuando entraba en su alcoba real, hermano, para poder descansar con guardia de palacio, con escuderos y todo, pero él sentía la seguridad no por ellos, sentía la seguridad porque Dios lo cubría. Por eso él dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Hermano, ¿usted se acuesta en paz? ¿Usted duerme en paz? ¿Usted camina en paz? ¿Usted va a donde tiene que ir con paz en su corazón, sin sentir miedo, sin sentir angustia, sin sentir desesperación? Pues esta palabra es para que nosotros entendamos que hay una paz que la ofrece el Señor y que sobrepasa todo entendimiento, y es la paz que llena el corazón de quienes le buscan.
Entonces, frente a la inseguridad y la desesperación, un escenario que el mundo está viviendo hoy, ahí tiene usted dos palabras de que echar mano. Isaías capítulo 26, versículo 3 y el Salmo 4, versículo 8. Ahora, frente al miedo a la soledad, yo no sé si alguno que escuche esta palabra alguna vez ha sentido solo o siente miedo de quedar solo. Oiga, hay muchas personas que nunca se casaron. Hay muchas personas que nunca se casaron y ya no se van a casar. Mi pregunta es, ¿y qué va a pasar cuando mueran sus padres? Cuando partan sus hermanos, y que no parte usted primero. Personas que nunca tuvieron un hijo. Y van a quedar solos. Yo no sé si hay alguien que por las noches pensará y dirá, ¿qué irá a hacer de mí cuando ya sea viejo? Cuando a lo mejor ya me sea todo dificultoso y esté solo o esté sola, ¿qué va a hacer de mi vida? Pero fíjese que el Salmo 27, en el versículo 10, nos tiene una palabra maravillosa. El Salmo 27, en el versículo 10, mire lo que dice. A ver si lo encuentro. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Y quiero que lo escuche de nuevo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y si hay alguien que puede hablarle, hermano, con respaldo y con un testimonio de esto, soy yo. Hermano, ¿sabe por qué? Porque mi niñez fue una niñez con padres ausentes. Con una mamá que estaba viva porque yo no sabía dónde estaba, ni siquiera la conocía. Y con un papá que yo podría decir un padre ausente porque rara vez yo lo veía por la casa donde me criaron. Pero se cumple la palabra, porque dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, a pesar de todo ese escenario, el Señor me recogerá. Hermano, y me recogió una hermana de mi papá, la mamita Tole, que hoy tiene casi 95 años. Y ella me crió. Ella me enseñó la palabra, me dieron techo donde criarme. Y mucho de lo que yo soy hoy día lo debo a esas palabras que me sembraron en mi niñez. Y se cumple la palabra. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Y hoy el Señor a mí me ha dado una maravillosa familia, con 3 hijos, con 8 nietos, con nueras, con yerno y con una esposa que vivimos felices gracias al Señor. Pero yo pasé por eso, yo pasé por el escenario de no tener a mi papá ni a mi mamá a mi lado. Pero con todo aquello, el Señor nunca me abandonó, el Señor nunca me dejó. Entonces, con mucho testimonio y autoridad, yo le puedo decir, la palabra de Dios es verdad, es verdad. Y el Salmo 68, en los versículos 5 y 6, tienen algo precioso que decirnos, sobre todo aquellas personas que a lo mejor hoy están solos, porque a lo mejor ya fallecieron sus padres, a lo mejor están solos. ¿Cuántas mujeres están viudas? ¿Cuántos hijos han perdido a sus padres? Pero mira lo que dice la Biblia. Salmo 68, versículos 5 y 6. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Qué tremendo, ¿eh? Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. O sea, aquel que en algún momento quedó desamparado, aquel que en algún momento quedó solo, Dios es esposo de la viuda, es padre del huérfano y dice que lo hace habitar en familia. Gloria al Señor. Por eso le dije, frente a cualquier temor, a cualquier miedo o angustia, Dios tiene la respuesta a través de la palabra. Ahora, frente al miedo a la pobreza. Bueno, ¿cuántas personas tienen miedo? Tienen miedo a llegar a una edad adulta y no tener recursos, no tener sustento, no tener cómo enfrentar el día a día. Pero esto Dios ya lo tiene cubierto. Por eso que le digo, las palabras de Dios son promesas para nosotros, promesas fieles, promesas verdaderas que nos van a ayudar
a tener firmeza y esperanza en el Señor. Frente al miedo a la pobreza, mire, el Salmo 37, en los versículos 25 y 26, nos dicen lo siguiente. El Salmo 37, versículos 25 y 26 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mire qué tremendo, hermano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gloria al Señor. Y el verso 26 dice: en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Entonces, si en algún momento usted, hermano, hermana, amigo que está viendo esta predicación, escuchándola, sintió miedo a incertidumbre por lo que pudiera venir, ya que tanto se habla que vamos a escasear de esto, vamos a escasear del otro, que vendrá un tiempo en que no habrá alimentos, hermano, Dios dice claramente: si era las aves del cielo las sustenta, dice, cuánto más a nosotros el Señor lo hará. Entonces, estas son palabras de confirmación, palabras de afirmación, palabras, hermano, de esperanza para nosotros. Ahora, me encanta lo que dice Deuteronomio en el capítulo 28, el verso 12, hermano. Que es una promesa tremenda para el pueblo de Israel, pero no se olvide que nosotros, la iglesia, somos ese pueblo escogido de Dios hoy día. Y en ese versículo la Biblia dice esto: te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Dice: y bendecir toda obra de tus manos. Hermano, yo dudo, me niego a creer que haya un hijo de Dios que no sepa hacer algo. Me niego a creer que haya un hijo de Dios que no tenga alguna habilidad, que no tenga alguna gracia, que no tenga un don, que no sepa hacer nada. No, hermano, no, me niego a creerlo. Y dice el Señor: para bendecir toda obra de tus manos. Dios nos dio inteligencia, nos dio sabiduría y nos dio manos. Dice: para bendecir toda obra de tus manos. Y mire qué tremenda esta palabra. Dice: y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Bendito el Señor. Prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Qué tremendo, hermano. Pero saben que todas estas promesas van de la mano de cómo sea mi corazón y la gratitud que yo tenga en mi corazón hacia Dios. Hay un libro de la Biblia que se le hace el quite y tratamos de no pasar por ahí porque se arma la tremenda polémica con el tema del diezmo. Pero mire, hermano, yo no le voy a hablar del diezmo. ¿Sabe de qué le voy a hablar? De la promesa que Dios sembró para aquellos que se atreven a creerle a Dios. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, los versículos 11 y 12, nos dicen lo siguiente: reprenderé, dice Dios, también por vosotros al devorador. ¿Cuánta gente, hermano, llega al fin de mes, o a la quincena, o fin de semana, le entregan su dinero ganado en el trabajo, y al otro día no tiene un peso, hermano? Y al otro día no tiene un centavo. Al otro día no tiene nada. ¿Por qué? Porque está endeudado y porque todos los acreedores se lo llevan. Dice la Biblia: reprenderé también por vosotros al devorador. O sea, a ese que nos roba, a ese que nos quita el sustento. Yo me acuerdo hace unos años atrás prediqué una palabra que le puse por título: las deudas. Un ladrón en mi casa. Hermano, porque a veces nos endeudamos innecesariamente. Y nos endeudamos en cosas que no necesitamos. Y no nos damos cuenta que con ello estamos afligiendo a nuestra familia. Entonces dice el Señor: yo reprenderé, dice, por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Mire cómo nos quiere ver Dios, hermano. Dice: todas las naciones os dirán bienaventurados. ¿Usted sabe qué significa la palabra bienaventurado? Significa dichoso, feliz. O sea, difícilmente podrías decirnos dichosos o felices si estamos tapados en deudas. Si estamos esclavos de los acreedores. Sería imposible. Pero sin embargo, la promesa de Dios aquí en este libro de Malaquías capítulo 3, que le repito,
Es un libro y un capítulo que se le hace el quite porque creemos que Dios nos está metiendo la mano en el bolsillo o en la bolsa, como dicen los centroamericanos, ya, pero la promesa es esta. Dice que Dios reprenderá por nosotros al ladrón y al devorador. Gloria a Cristo. Yo no sé si me hago entender con esta palabra y no sé si me usa el Señor para bendecir su vida en este minuto, hermano, hermana. Usted que le tiene miedo a la pobreza, ¿por qué usted tendría que llegar a ser pobre si usted es un hijo de Dios? Usted es una hija de Dios. Y si somos hijos del Rey, somos príncipes. Y como príncipes, somos herederos de las promesas del Rey. Gloria al Señor. Ahora, frente al miedo a la vejez. Yo le decía a la iglesia cuando dediqué esta palabra, le dije, hermano, yo le tenía terror a los 40 años. Pero terror, ¿ya? Y le decía a la iglesia jocosamente, porque para mí, que me dijeran cuarentón y luego cincuentón, hermano, y estoy al borde de los 70 años. Al borde de los 70 años. Y creo que esta década ha sido la década más linda mía. Creo que es el tiempo más maravilloso que estoy viviendo, hermano. Y vivo tranquilo, vivo seguro, vivo confiado en que, no sé, en algún momento el jefe hará sonar el timbre. Me refiero, Dios me llamará. Pero que en ese momento, cuando yo reciba el llamado del Señor, pueda mi alma estar en paz, pueda mi corazón estar en paz, pueda yo tener la seguridad de que todo mi mal andar, todo lo que no fue bueno, todo lo que fue pecaminoso delante de Dios ha sido perdonado. Y yo pueda tener la seguridad, hermano querido, que cuando sea mi llamado, pueda irme con el Señor. Entonces, ya no le tengo miedo a los años, no le tengo miedo al paso de los años. Además que por misericordia no se me notan mucho, pero más que nada es lo que llevo por dentro, la fe, la esperanza y la confianza de que en todo momento de mi vida el Señor es mi amigo y es mi compañero. Muchos te podrán apuntar con el dedo, hermano. Muchos te apuntarán con el dedo. ¿Sabes por qué? Porque siempre habrá alguien que te apuntará y te dirá, y no te acuerdas de esto, y no te acuerdas de lo otro, y te acuerdas de aquí y de allá. Hermano, déjeme decirle lo siguiente. El único que va al vertedero del pasado a buscar mugre para enrostrártela es el enemigo. Es el enemigo. Porque desde el día en que Dios te perdonó y Dios me perdonó, Él se olvidó de aquello. Él restauró mi vida y restaura también tu vida. Así que no venga el enemigo a enrostrarte cosas que ya pasaron y que tú se las declaraste al Señor. Por eso dije delante que importante es declarar delante del Señor para sentir, hermano, que se aliviana tu alma y que se aliviana tu corazón. Entonces, frente a esto, hermano, al miedo a la vejez, qué tremendo es, hermano querido, lo que dice el Salmo 92. Vámonos al Salmo 92. ¿Qué dice ese Salmo? Porque todo está aquí en la Biblia, si todo está aquí en la palabra. El Salmo 92, mire, el versículo 12 al 15, escuche lo que dice. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Hermano, a pesar de los años, y aunque pasen los años, si estamos en el Señor, si estamos ligados al Señor, si estamos abrazados al Señor, si estamos comprometidos con el Señor y estamos sirviendo en la casa del Señor, floreceremos independiente de los años que tengamos. Dice, aún en la vejez fructificarán. Gloria al Señor. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y estarán verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Gloria al Señor. ¿Le tiene miedo a los años? ¿Le tiene miedo a que lleguen las canas, a que comience a florecer el almendro, que se le comience a caer el pelo, mi hermano? No tenga miedo. No tenga miedo. Mire qué dice el libro de Isaías en el capítulo 46. Isaías 46 en el versículo 4. 46:4. Esto dice el Señor. 46:4. Me pasé un par de capítulos. Dice,
y hasta la vejez yo mismo. Esto lo dice Dios, hermano. Esto lo dice Dios. Y hasta la vejez yo mismo. Y hasta las canas os soportaré yo, dice el Señor. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Hermano, ¿le provoca esperanza esta palabra? ¿Le da ánimo a esta palabra? ¿Le da fuerza a esta palabra? ¿Le hace sentir esta palabra cobertura del Señor? Mire qué tremendo versículo. Isaías 46:4. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, dice el Señor. Yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Bendito sea el nombre del Señor. Me quedan en par que confíos y ya estoy por terminar, pero no quiero dejar nada al azar, no quiero dejar nada pendiente. Frente al miedo a las enfermedades, frente a ese temor de que un día le digan, usted tiene esta enfermedad crónica, terminal, le quedan tantos días de vida. Hermano, frente a eso, ¿qué dice el Señor? Éxodo 23, capítulo 25. Uno tiene la costumbre de dejarse los dedos para buscar la Biblia. En el 23-25 del libro de Éxodo, esto dice el Señor: mas al Señor vuestro Dios serviréis. Ahí está la clave, hermano. Aquí está la clave. Mas al Señor vuestro Dios serviréis. Y escuche esto. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré, dice Dios, toda enfermedad de en medio de ti. ¿Alguien cree esta palabra? ¿Alguien cree a esta palabra? Independiente de que tenga, hermano, un diagnóstico médico sobre usted. Independiente, porque la última palabra la tiene Dios. Dice, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Gloria a Cristo. Qué tremendo. Isaías capítulo 53, verso 5. Este versículo es maravilloso. Isaías 53, 5. Ponga atención a esta palabra. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, gloria a Cristo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. El Salmo 103 dice que el Señor es el que sana todas nuestras dolencias. Todas nuestras dolencias. ¿Le tiene miedo a un terremoto? ¿Le tiene miedo a un cataclismo? ¿Le tiene miedo a un azote de la naturaleza? Vamos al Salmo 46. Vamos al Salmo 46 para que se dé cuenta que aún eso Dios lo tiene controlado para nosotros. Salmo 46, versículos 1 al 3. Esto dice la palabra ahí en N. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Tremendo, ¿eh? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¡Qué tremendo! Tremendo. Esto es lo que dice la palabra del Señor, hermano. Me quedan 2 puntos solamente. Frente a algún temor o miedo a un quiebre o a algún fracaso en la vida, hay una palabra en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8. Se lo voy a compartir. Si es que en algún momento ha pasado por su mente el síntoma del fracaso, de la frustración, de un quiebre o algo. Josué 1:8 dice esto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Qué tremendo! Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y para ir finalizando, para ir concluyendo y no alargarme tanto,
frente al escenario del miedo a la muerte. Frente a ese escenario, el miedo a morir, el miedo a desaparecer de este escenario. Romanos capítulo 14, verso 8. Romanos 14, 8, el apóstol Pablo nos dice, Romanos 14, 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué tremendo. ¿Qué le parece? ¿Le tiene miedo a la muerte? ¿Le tiene terror a la muerte? Esto dice el Señor. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Entonces, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Hermanos, esta es la palabra que quise compartir con ustedes hoy día. El escenario que vive el ser humano, un escenario lleno de miedos, de temores, de angustias, de desesperanza, escenarios de terror, de pánico. Mucha gente ni duerme, lamentablemente, porque la angustia los tiene esclavizados. Para concluir, quiero decir lo que expresa el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27. Tome esta palabra, guárdela en su corazón, y cada vez que venga un temor o una angustia a su vida, un miedo a algo, tome esta palabra. Esto dijo el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Por tanto, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Se lo repito, mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. Pero yo no doy la paz, dice Dios, como el mundo la da. Por tanto, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Oremos. Padre, gracias por permitirme compartir esta palabra hoy con los amigos, los hermanos, quienes visiten este muro de Facebook y se encuentren con esta palabra. Una palabra, Señor, que yo espero que sea un bálsamo de fortaleza, de esperanza. Señor, frente a la desesperación, al dolor, a la angustia, a los temores, a los miedos. Entender que usted tiene el control de todo. Que usted tiene la respuesta para todo. Que usted es el Señor que en sus manos sujeta todo. Y que nosotros somos sus hijos. Y que por lo tanto, si vivimos abrazados y tomados de estas promesas, en nosotros habrá paz en nuestro corazón. Yo le pido, Señor, que hoy, a quien escuche esta palabra, a quien le llegue esta palabra, usted bendiga ese corazón, la familia y el hogar de mis hermanos y de mis amigos en cualquier lugar del mundo donde vean esta palabra. Gracias, Dios, por permitirme hacerlo y compartir esta palabra. A usted todo honor, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga y feliz de haber compartido esta palabra con ustedes.